Queridos pastores, profetas, evangelistas, teólogos, eruditos, líderes, miembros de iglesias y visitas en general que nos escuchan y nos están viendo por internet, sean bienvenidos en este momento a este estudio que vamos a tener en esta hora. El estudio que a continuación vamos a realizar lleva por título 3 horas proféticas. Vamos a hacer la relación de las últimas 3 horas de Cristo y las últimas 3 horas proféticas de Apocalipsis. Antes de iniciar este tema, quiero invitarlos para que de rodillas podamos adorar a Dios. Amoroso Padre Celestial y amoroso Dios Espíritu Santo, alabamos, adoramos y bendecimos sus santísimos nombres. Acudimos a ti en esta hora para la temática de las 3 horas proféticas y rogamos que nos abra el entendimiento a todos los que nos escuchan y ven en este momento para que podamos comprender la cercanía de la segunda venida de Cristo. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Dios, Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. En las 3 horas proféticas, esto es uno de los temas de Apocalipsis, donde muy pocos estudiosos de las Sagradas Escrituras con relación a los temas de las profecías, nos adentramos y podemos hacer un estudio detallado y profundo de cuánto sufrió Jesús y si Jesús pasó por la angustia de Jacob y si nosotros también iremos a pasar por ella. En este estudio de orden profético vamos a iniciarlo nosotros con el libro de Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice el Eterno: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra clave aquí es la hora de la prueba. Entonces, en la parte de la hora de la prueba es que va a llegar algo donde los cristianos en general vamos a ser probados, vamos a demostrar cuánto es que amamos definitivamente al Señor. Vamos a irnos a Mateo para poderla relacionar con Jesús y poder tener nosotros un énfasis, una introducción a estas 3 horas. Mateo 26, verso 36 al 46. Dice Dios en su palabra: entonces llegó Jesucristo con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Empezamos a notar la palabra clave 1 hora. Versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hasta este momento nosotros podemos notar 3 horas específicas aquí de Jesús.
y quiero mencionarla desde el día viernes. De las 6 de la tarde a las 8 de la tarde, Jesús realiza lo que todos nosotros conocemos como la Santa Cena. Luego se despide esa reunión con los Salmos 115 a los Salmos 118, que es el himnario de ese tiempo. Se cantaron esas alabanzas y se despidió o se terminó la Pascua que se estaba celebrando en ese momento. Luego de esta otra parte salen caminando para dirigirse al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, y allí llegan aproximadamente a las 9 de la noche. La primera hora que se está mencionando acá en este relato ocurrió aproximadamente de 9 a 10 de la noche. Es cuando Jesús se adentra al huerto de Getsemaní y con los 3 discípulos que los llevó más adelantico, los otros los dejó un poquitico más atrás, les dice: por favor, velad y orad. Y él se adentró más allá del huerto de Getsemaní y empezó a orar. Y aproximadamente el relato bíblico me dice que el Señor duró 1 hora orando. Y esta es una hora de crítica porque es en el momento en que Jesús está cargando con todo el peso de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, está en un momento de oración de angustia mental acá en esta parte. Y Jesús termina más o menos su oración y viene y encuentra a los discípulos dormidos, que es lo que el relato nos está diciendo. La segunda hora es aproximadamente de 10 a 11 de la noche. Jesús los invita nuevamente para orar y Jesús se va y se retira a orar. Y lo curioso es que Jesús, la fórmula de orar de Jesús es de rodillas, postrado también. Y Jesús por segunda vez repite las mismas palabras: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y también está en angustia mental en aquella oración por lo que se aproxima. Jesús regresa nuevamente y encuentra a sus discípulos nuevamente durmiendo. Vuelve y los despierta y los invita por tercera vez, que es el relato que nos dice. La tercera hora que tenemos aquí es de las 11 a las 12 de la noche. En esa tercera hora es la hora más angustiosa de Jesús, porque aquí es donde los evangelios nos muestran que Jesús sudó sangre y pronunció también por tercera vez las mismas palabras: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Tercera hora. A la tercera hora, que nosotros vemos aproximadamente 12 de la noche, es cuando Jesús es entregado o escogido, o es cuando viene Judas y es cuando apresan a Jesús en ese momento. Entonces aquí tenemos las 3 primeras horas de angustia de Jesús. Entonces la primera hora que quiero recordarles de 9 a 10, segunda hora de 10 a 11 y la tercera hora de 11 a 12, teniendo que son las 3 horas más críticas de la vida de Jesús en el momento en que es aprendido en el huerto de Getsemaní. Ahora, para proseguir con lo que estábamos repitiendo, podríamos devolverlo nuevamente a Apocalipsis 3:10, que es el texto que dijimos para que comprendamos un poquitico. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así como Jesús fue probado por 3 horas, entonces al final, en la parte profética, vamos a tener nosotros también 3 horas críticas para el pueblo de Dios y para el mundo entero. Entonces, el texto de Apocalipsis 3:10 me está mencionando que el Señor nos puede librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Ahora estamos hablando en un lenguaje profético, ya entrando al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis tenemos que entender nosotros que para sacar una hora o entender cuánto es el tiempo de una hora, debo de coger el año bíblico, que es de 360 días. Ese año bíblico lo tengo que dividir en 24 horas, que es un día. Y el resultado que me dé allí es el equivalente a una hora profética, ya en el lenguaje profético. Y si nosotros hacemos esos cálculos, 360 dividido en 24, tenemos un resultado de 15, lo cual significa que una hora en el término profético es igual a 15 días. Entonces, si ya partimos desde ese momento, vamos a tener 3 horas proféticas de 15 días y cada una con detalles diferentes.
Jesús tuvo una hora literal, real, de 9 a 10. Segunda hora literal de Jesús, de 10 a 11. Y tercera hora literal de Jesús, de 11 a 12. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, y como este es un libro profético, entonces nos limitamos a relacionar o a investigar, a comprobar cómo es la hora. Y la hora la tenemos del año bíblico, dividido en las 24 horas que tiene un día, para que nos da el resultado de 15, que es el equivalente a una hora profética. Entonces, es lo que estamos mencionando en este momento. Una hora profética es igual a 15 días. Entonces, necesitamos relacionar ahorita en las Sagradas Escrituras una hora o 3 episodios donde se refiere a una hora profética que es igual a 15 días. Vamos a ir a Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7 dice Dios, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Una de las partes importantes de las Sagradas Escrituras es juicio. La Biblia nos habla de juicios y nos habla de mini juicios. Entonces, aquí tenemos una hora determinada cuando se va a determinar un juicio. O sea, tenemos en concreto que va a haber una hora profética donde en el transcurso de 15 días se va a dar un juicio. Vamos a ver para quién ir a hacer ese juicio en este caso. Seguimos nosotros ahí mismo en el versículo 15. Y dice Dios, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En este texto podemos ver muy claro que del templo sale otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. El que está sentado en la nube es Cristo. Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Aquí tenemos otra hora totalmente diferente con referencia a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 17:12. Apocalipsis 17:12 dice Dios, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dentro de este tema profético vamos a encontrar nosotros que los reinos del mundo van a tener 15 días para sacar un decreto y mirar qué es lo que va a suceder en ese momento. Entonces aquí tenemos otra hora, y esa otra hora está evaluada en 15 días. Vamos a ver Apocalipsis 18:10. Dice Dios, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces tenemos 15 días también para un juicio que se le tiene que determinar a Babilonia. Pero vamos a complementarlo con Apocalipsis 18, el verso 17 y 19. Dice Dios, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Los textos de Apocalipsis 18 se están refiriendo a 15 días en los cuales Babilonia va a ser destruida. Ahora, en una visión más o menos panorámica, un relato específico, vamos a ver cómo va a suceder esta partecita acá. Vamos a ver Lucas 12:46. Lucas 12:46. Dice Dios, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Juan 5. Miremos Juan 5, versículo 25, el 28 y el 29. Dice Dios, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora pasaremos a explicar detalladamente estas 3 horas de orden profético, volviendo nuevamente a la parte de Jesús en la parte literal de las 3 horas que ya quedaron bien claras. Ahora necesitamos explicar las 3 horas y cómo van a suceder. Apocalipsis 17:12, que es el texto que nosotros leímos ya con anticipación, pero que vamos a repasarlo para poder explicar las 3 horas. Dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los estudiosos de las profecías, ya como estamos hablando con pastores, evangelistas, profetas, líderes, teólogos, eruditos en este momento, ellos pueden entender lo de los 10 cuernos. Pero sin embargo la escritura me dice que estos 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y el número 10 es uno de los números perfectos. Los números perfectos de las Sagradas Escrituras son el 3, el 7, el 10 y el 12. El número 10, el número perfecto en la numeración ordinal. Entonces aquí tenemos un número perfecto, 10. Y el número 10 está abarcando todos los reyes que haya en el mundo en ese momento que se vaya a efectuar esta hora. Entonces estamos dando a entender en este momento que esos 10 reyes, esos 10 reinos que están acá, son los reinos totales en el mundo. Y dice que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, dentro del término de la palabra bestia, que ya hemos estudiado nosotros detalladamente en la parte profética, y que la palabra bestia, cuando vamos al libro de Daniel 7, versículo 3, 17 y 23, me muestra que bestia es igual a un reino o a un rey. Entonces aquí estamos hablando que hay un rey que se ha tomado el poder, la autoridad completa, y maneja a los reyes del mundo entero. Pero si vamos al contexto de Apocalipsis 17, me está diciendo que aquí hay una mujer que es ramera. Esa mujer que es ramera es la que cabalga sobre la bestia, se monta encima de la bestia, dando a entender que rige el mundo entero. Entonces, como rige el mundo entero esta bestia, en este momento, entonces aquí esta bestia es la que saca un decreto para todos los reyes del mundo en ese tiempo. ¿Y cuál es el decreto que va a sacar? Como estamos hablando de la hora profética equivale a 15 días. Esta bestia le dice a los reyes del mundo que hay, es darle poder y autoridad, que en 15 días deben sacar un decreto de muerte para todos los que no se someten a sus leyes, los que no obedecen a sus leyes. Y ahí hay una ley muy importante. ¿Y por qué está esta bestia furiosa y brava contra un pueblo? Y contra el pueblo que está brava esta bestia es contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, incluido el sábado, el Shabbat. Entonces, aquí se está sacando un decreto de muerte para todo aquel que no guarda el domingo. Entonces, esta ley es una ley, es un decreto de muerte, es una fuerza mayor que esta bestia hace para aplastar a un pueblo seguidor de la ley de Dios y guardador del Shabbat. Entonces significa que en esta primera hora de crisis, porque cuando nosotros fuimos a Apocalipsis 3:10, nos dice que Dios nos va a librar de la hora que ha de venir de prueba para el mundo. Entonces el mundo tendrá que decidirse por la verdadera adoración a Dios en este momento, guardando sus santos mandamientos, incluido el Shabbat. Entonces la bestia odia el Shabbat. ¿Y por qué la bestia odia el Shabbat? Porque el año 313 al año 321 fue que se promulgó o se hizo en esos 8 años un plan estratégico para cambiar el Shabbat sábado al domingo por parte de Constantino y aprobado por la Iglesia Católica Romana. Entonces, es muy claro lo que el texto me está mencionando en este momento. Hay una hora crítica. La bestia está enfadada, está furiosa contra todos aquellos que guardan el Shabbat, que guardan los mandamientos de Dios. Y le dice a todos los reinos del mundo que tienen 15 días
para sacar un decreto de muerte para todos aquellos que no quieren guardar el domingo. Esa es la primera hora profética. Y notemos lo que es una hora crítica. ¿Y quién está interviniendo acá? La bestia. ¿Y quién es la bestia en este momento? La Iglesia Católica Romana, intermedio del papado. El papado es el que saca esta ley de decreto de muerte para todos aquellos. En 15 días todos los gobiernos del mundo deben sacar por sus leyes políticas y civiles, constitucionales, ese decreto. Por eso se le dice que la bestia le dio poder y autoridad a los reyes de la tierra, juntamente con la bestia, para que en 15 días puedan decretar muerte a los que no obedecen el domingo. Y luego vamos a Apocalipsis 18, el verso 10, que dice: parándose lejos por temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Aquí tenemos la segunda hora. Y la segunda hora, que viene en complemento con versículo 17, que dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y el versículo 19, que dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Haciendo el resumen de estas dos primeras horas, en el momento en que la bestia le decreta muerte para todos los guardadores del Shabbat y de los mandamientos de Dios, entonces se produce en el cielo un acontecimiento hermoso que se encuentra en Apocalipsis 22:11. Cristo, que está oficiando en el lugar santísimo, Él se levanta, y ahí en ese momento en que Él se levanta es fin del tiempo de gracia para todo el mundo. Y por eso Él pronuncia las palabras: el que es santo siga siendo santo, y el que es sucio sígase ensuciando. Fin del tiempo de gracia. Y en el momento en que Jesús se levanta de su trono, entonces empieza a cumplir Apocalipsis 16. Las plagas empiezan a caer sobre este planeta. Es una fórmula en la cual Dios dice: carambas, le decretaron muerte a mis hijos. Y si le decretaron muerte a mis hijos, entonces fin del tiempo de gracia, mando las plagas y me preparo para ir a rescatar a mis hijos. Y en la segunda parte de Apocalipsis 18 es donde Dios le devuelve a Babilonia eso que le está dando a su pueblo. Babilonia, o la bestia, está diciendo que en 15 días se le debe decretar muerte a los guardadores del sábado. Entonces, en esta otra parte, Dios dice: le voy a devolver a usted esos 15 días. Y esos 15 días que me le decreta muerte a mis hijos, no va a morir ninguno. Eso está confirmado en Apocalipsis 17:14, donde dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. El Señor está en el cielo en este momento, y sin embargo la bestia le decreta muerte a sus hijos. Pero aquí encontramos que no están peleando la bestia contra el pueblo de Dios, sino directamente contra el Cordero. Y este texto me está demostrando que en el momento en que le decretan muerte a los cristianos, ni un solo cristiano muere. Los cristianos que estén en ese momento, que ya hayan huido de las grandes ciudades a los pueblos pequeños, y ya están en los pueblos pequeños, deben huir a las montañas. Y allí es cuando se produce esta parte. Ninguno muere, ni uno solo muere. Y luego en Apocalipsis 18, los versos que vimos nosotros del 10, el 17 y el 19, que es la segunda hora, las plagas se demoran 1 año en caer sobre este planeta Tierra, significando en este momento que en la séptima plaga, Dios en 15 días destruye a Babilonia. Pero acá en Apocalipsis 17 y 18 se le llama a Babilonia la Grande. Y Babilonia la Grande es comandada por la Iglesia Católica y todas las otras iglesias que se han unido para perseguir y matar a los cristianos. Entonces Babilonia es todo el mundo entero en este momento, lo cual en la segunda hora Dios dice: voy a destruir a Babilonia. Y aquí vemos cómo empieza a ser destruida Babilonia. La primera es Iglesia Católica y luego en general. Esa es la segunda hora, lo cual significa que en 1 hora o en 15 días Dios destruirá a Babilonia. Esa es la segunda hora. Para pasar a la tercera hora,
que se encuentra en Lucas 12, que es el texto que estábamos leyendo, que leímos ya, Lucas 12, versículo 46. Lucas 12, 46 dice Dios: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y luego lo complementamos ese texto con Juan 5:25, solamente Juan 5:25. Y dice Dios: te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vivirán. Ahora, ¿cuál es esa tercera hora? La tercera hora es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo se produce la primera resurrección, que es lo que estamos mirando acá. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, Cristo viene del cielo en 7 días. 7 días viniendo aquí al planeta Tierra. 7 días ascendiendo al mar de vidrio. 14 días. Y un día antes de entrar al cielo, da el primer sermón, y el primer sermón va a ser sobre el Shabbat. ¿Cómo se debe guardar el Shabbat en el cielo? Y esa es la tercera hora. De la tercera hora equivale, segunda venida de Cristo, 7 días viniendo aquí a este planeta Tierra. ¿Cómo podemos entender que son 7 días? Porque Apocalipsis 8:1 nos menciona que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora en el lenguaje profético hacemos lo mismo que hicimos la operación para identificar la hora. Si una hora profética es igual a 15 días, entonces media hora ¿cuánto equivale? Aproximadamente a 7 días. La segunda venida de Cristo es de 7 días, por eso todo ojo le puede ver, porque hay 7 días en el cual Jesús se va acercando a la tierra. Luego por 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Eventos de los últimos días, página 284, menciona que los redimidos fueron ascendiendo al mar de vidrio por 7 días, son 14. Y un día antes de entrar al cielo, en el cual Jesús explicará cómo se debe guardar bien el Shabbat. Entonces, 2 temas importantes en el mundo entero que son contradictorios, polémicos y bien serios. El uno es adoración y el otro es el Shabbat de Dios. El Shabbat de Dios es el 4º mandamiento y es serio. Entonces aquí tenemos las 3 horas proféticas. Primera hora profética, decreto de muerte para los guardadores de los mandamientos de Dios y del Shabbat. Porque eso, la persecución no va a ser para todo mundo. La persecución solamente es para un grupo de fieles que han sido fieles hasta ese momento. Entonces primera hora es para ellos. Decreto de muerte para los guardadores de los mandamientos de Dios y que guardan el Shabbat. Segunda hora, la destrucción de Babilonia en 15 días. Y la tercera hora, la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos las 3 horas proféticas relacionadas con las 3 horas de angustia que vivió Jesús. Para más detalles en esta otra parte, ustedes pueden escribirnos a los teléfonos que aparecerán en pantalla. Queremos, con la ayuda de Dios, que ustedes como líderes en general puedan profundizar mejor, ya que tienen ciertos conocimientos con respecto a los temas proféticos, y puedan analizar y mejorar esta meditación que hemos tenido en esta hora, porque es bastante importante. Los sucesos proféticos al final serán rápidos, uno tras otro. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Invito a todos mis hermanos en el mundo entero que nos están viendo y escuchando en este momento a que nosotros consagremos nuestras vidas y que nosotros podamos pertenecer al grupo de los vencedores. Ese es mi deseo de oración.